fuerte el aplauso ahora sí para Martín Guzmán, que está con nosotros acá en esta mesita de Fuernes. Welcome, Martín. Bienvenido una vez más, segunda vez en este estudio. Segunda vez, hoy con hinchada. Hoy con hinchada, por eso. Claro, vos habías venido un día más cuidado, más tranquilo. Un domingo. Exactamente. Más info, hoy va a haber un poquito más de tainment también. Hay que tener cuidado porque podemos tranquilo. soltar serpientes, es impredecible este lugar. Bueno, vivimos en la Argentina, sí. Bien. Así comienza el tainment. Martín, la verdad, te agradezco por estar acá, por venir. Y bueno, es un panorama bastante ideal para hablar de economía, ¿sí? Así que hay varios frentes. Hay uno que me parece que es el más fresco, digo, para arrancar por algún lugar, básicamente. Pero te lo pregunto, porque no lo terminé de entender. ¿Qué carajo pasó con las retenciones al final? Porque las pusieron, las sacaron. Ahora hay una serie como de bronca con los productores también, como que se quedaron afuera, tipo, le cerraron la persiana en la cara y solo giraron un par de exportadoras grandes, la guita. Bien. Lunes a la mañana se venía muy complicada la cosa. El Banco Central había vendido la semana pasada 1.100 millones de dólares de sus reservas, que esa es plata del préstamo del Fondo Monetario Internacional, de la deuda. Y todo el mundo veía que no había manera de que el banco se pudiera aguantar hasta las elecciones próximas, que son el 26 de octubre, con los dólares que tenía el Banco Central. Lo estaban corriendo porque le bajaron el pulgar ya hace tiempo al plan económico del gobierno, pero bueno, se aceleró todo en la semana anterior. Y ahí es donde se ve con más claridad la forma en que se maneja la política económica, que yo te diría que es una política económica mesa dinerista. O sea, estamos en un gran casino, una gran mesa de dinero hoy en la Argentina, donde es todo el tiempo qué jugada puedo hacer, qué apuesta puedo hacer para resucitar si la cosa está prácticamente muerta. A la mañana entonces el lunes anuncian que los próximos 7.000 millones de dólares de granos que se registrasen para la exportación no iban a pagar lo que conocemos como las retenciones, los derechos de exportación, o sea, para la soja, el maíz, el trigo, etcétera. ¿Sí? Bueno, ¿qué ocurre? El gobierno dice 7.000 o el 31 de octubre, lo primero que pase. ¿Hasta elecciones o 7.000 millones? Exactamente. Entonces, eso obviamente primero lo que genera es que tiene un costo para el Estado, un costo fiscal, porque el Estado recauda generalmente por la exportación de esos granos. Entonces, en un contexto donde el gobierno dice no hay plata para los chicos, no hay plata para el Garrahan, no hay plata para las personas con discapacidad, muchos se preguntan cómo es que no hay plata para todo eso, pero sí tenés plata para básicamente dejar de percibir, para bajar los derechos de exportación a los exportadores de granos. Eso es lo primero que ocurre. Lo segundo es que hay una teoría en la economía muy asentada, muy demostrada, que te dice, cuando vos ponés un cupo, alguien se lleva una renta. Una renta es ganaste más que lo que el libre mercado, la competencia te daría. Alguien se lleva una renta. En la Argentina no son los mismos los que exportan que los que producen. El chacarero no exporta, el chacarero produce y le vende a una cerealera, que son grandes empresas multinacionales, grandes jugadores globales que son los que exportan. Esas exportadoras se anotan en el registro. Hay un registro que dice yo pongo tanto, a mí me das tanto cupo. Se anotan por 7.000 millones de dólares enseguida. Entonces ahora son los dueños de este cupo que no tiene derecho de exportación. Entonces vos tenés un conjunto de cerealeras que ahora se van a sentar con los productores y le van a decir, mirá, vos querés exportar, me vendés a mí, yo no tengo el derecho de exportación, y le van a negociar el precio y se van a quedar, como tienen el cupo ellos, tienen el poder ellos, son ellos quienes se van a quedar principalmente con la diferencia. Y si no, anda y busca otro. Esto no es el beneficio de los productores, para empezar a hablar. Le queda muy poco. Entonces esa es la queja de muchos productores hoy en la Argentina. Es decir, decirle al gobierno, vos, mesa dinerista, estás desesperado por dólares, tomás esta medida y lo haces de una manera que
implica que el que se termina quedando con el ahorro, el que se termina quedando con esa diferencia de derecho de exportación, es principalmente la multinacional que exporta y no el chacarero de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Córdoba, de donde sea. Y ahí te hago una pregunta más. El chacaré, la cerealera es la que acopia granos comprándolos y los deja en silobolsas esperando y especulando, ¿o ese es el productor? No, el productor puede guardar el grano en el silo bolsa, la cerealera en esta situación obviamente que va a acordar un precio para asegurar que le dan el grano y lo exporta sin el derecho de exportación en los próximos días. Había leído algo, corregime si me equivoco, pero que habla del fenomenal negocio que hicieron las cerealeras, que fue comprar, incluso también con un dólar más barato, esperar a que suba un poco más el dólar y encima no tener retenciones sobre eso que ya habían comprado. O sea, bueno, fue un negocio. Parte de lo que pasa con toda esta... El dólar un día vale 1.500, crees que vale 1.800, después vale 1.300. El que tiene capacidad de esperar... ese termina ganando. Y después, obviamente, que al gobierno le van a pedir, cuando liquiden eso, le van a pedir, si no querés que me vaya al dólar, dame un instrumento que esté atado al dólar. Emitió un bono atado al dólar, Dólar Link se llama. Y esto va a ocurrir mañana en una licitación de bonos que hace la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía. Así que bueno, sí, se tomó esta medida para poder tener la mayor cantidad de entrada de dólares ahora para detener esa corrida cambiaria, esa devaluación que se estaba dando, esa corrida contra las reservas, y hay un grupo pequeño que van a ser los principales ganadores de esta situación, y hay un costo para todo el Estado también. Tengo una pregunta, pero debe ser de funcionamiento elemental de este tipo de cosas. Hay algo que no entiendo. Si justamente lo que necesita el Estado argentino es hacerse de dólares, ¿no? O sea, de fortalecer un poco sus reservas, imagino, no ser tan fácil de ser corrido. ¿No te sirven las retenciones para eso, justamente? O sea, ¿no te robusteces con eso al liberarlas? ¿En dónde es que la liquidación de eso te beneficia si no es que no le va a cobrar el Estado un peaje? Las retenciones se pagan en pesos. Es un ingreso para el Estado, ¿sí? Al mismo tiempo, la exportación genera dólares. Obviamente que hay quien dice, bájame las retenciones a cero para siempre. Y esa es la frazada corta. El Estado le va a decir, si yo hago eso, pierdo recaudación no solamente por estos 7.000 millones de dólares, que más o menos lo que se pierde por esa baja de derechos de exportación es 1.500 millones de dólares de recaudar, sino que pierdo mucho más. Ese es el tema. Hoy se perdió este dinero y es plata que mucho más que aquello que el gobierno venía vetando, y que el Congreso le daba la espalda y le decía no te avalo este veto. Pero con esta medida el Estado pierde mucho más que aquello que quería ahorrar con los vetos. Pero el mero hecho de que liquiden, digamos, al gobierno hoy por hoy le da más oxígeno que el hecho de recaudar. Claro, porque el gran problema en estos días era la falta de dólares. Entonces, en la frazada corta, el gobierno dijo, bueno, me quedo con menos recaudación, pero que me liquiden ahora. Necesito los dólares ahora porque se me está cayendo todo esto a pedazos. Obviamente que si están los dólares ahora, significa que no están mañana, no están después. O sea, es un problema más a largo plazo. Pateás el problema para un tiempo más adelante y vuelve a haber presiones. Y ahí es donde se encaja con todas las otras cuestiones, la ayuda de afuera al gobierno en particular, que se anunció el mismo lunes. Esto del Tesoro de los Estados Unidos saliendo a hacer campaña, junto a la presidencia de Estados Unidos, saliendo a hacer campaña por el gobierno argentino actual, diciendo, ponemos todo esto a disposición para que le vaya bien al gobierno argentino y pueda ganar las elecciones. Entonces, como sabemos todos que con estas medidas va a estar más complicada la cosa más adelante, bueno, se apela a que haya otra cosa y eso es todo otro que pasó el lunes. Claro, de eso también obviamente te quería preguntar por esta cosa medio, ahora lo desarrollamos si querés, esta cosa medio inédita, ¿no? Que aparentemente pasó, creo que era este caso de México como otro hecho relevante. Antes de eso quiero hacer una recomendación. Nuestros amigos de Mon Ami son los únicos en hacer recetas para perros y gatos con carne fresca posta como primer ingrediente. La proteína más saludable y real que puedes elegir para alimentar a tus amigos de cuatro patas. Descubrí todo lo que tienen en su tienda online desde el QR. Agregaron sonidos con botonera, ¿no? Ya no. ¿O no? Ah, no. Ah, mira. ¿Me estás jodiendo? ¿Sos vos? Siempre fui yo, boludo. Está bien, pero antes se escuchó.
está bien lo que estás haciendo, ¿eh? Bueno, yo te agradezco un montón. Mirá, yo Vos pensé... también está bien lo que estás haciendo. Antes ¿sabes? eran sonidos de perros, pero esta es la primera vez que yo digo, mirá, lo profesionalizaron Siempre directamente. fueron los mismos. Ok, perfecto. Bueno, le dejamos esa recomendación un poquito más larga. Wow. Y ahora sí, me imagino que lo que tendrá para decir... ¿Cómo? ¿Dónde está Martín Guzmán? Pero estaba acá hace ¿Por qué un no rato. está Martín Guzmán en este Tenés momento que dejarlo con ir, nosotros? amigo. Tomás, ¿seguís ahí? ¿Me copias? ¡Sí! ¡Sí! ¡Transición! ¡Por Dios! ¡Statement! ¡Transición! Lo feliz que yo soy en este programa, hermano. Sigo acá, te copio, Martín. ¿Por qué estás en pantalla? Escúchame, Decime. vamos a aclarar un poco esto del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro de los Estados Unidos. Se ha venido diciendo un poco de todo. Se dijo, por ejemplo, que solo se usó una vez México 1995 Sí, para rescatar una economía en crisis. Que es inédito, que es algo que nunca pasó salvo en esa oportunidad. Bueno, no es así. Esto es cierto que es distinto a todo lo que se hizo antes, pero ojo, en la Argentina, tiene década un del gráfico. 80, estos son datos del Servicio de Investigaciones del Congreso de los Estados Unidos. Ahí va. Los préstamos del Fondo de Estabilidad Cambiaria a la Argentina. Se usó 7 veces en la década de los 80. En 1984 el primero, 1988 se terminó pagando el último préstamo en febrero de 1989. Este era un fondo que en ese momento el FMI era un jugador mucho más chico. Y cuando el país y otros países de América Latina no le podían pagar a los bancos estadounidenses por la deuda, que había aumentado muchísimo el costo de pagarla, venía el Tesoro de los Estados Unidos y te decía, ¿no tenés para pagar a los bancos de mi país? Bueno, te falta esto, acá está la plata, después me la devolvés. O sea, era una transferencia de deuda, básicamente. Pues si le debes a los bancos estadounidenses y viene Estados Unidos, te presta, solamente corriste a quien le está debiendo, pero... Correcto, que es, lo de hoy es mucho más complejo y ahora lo vamos a ver. Ay. Esto no fue una historia feliz, no terminó bien. Uy, la puta. La década de los 80 en América Latina se llama la década perdida. En la Argentina avanzamos con la democracia, pero con la economía terminamos con una hiperinflación, ¿sí? El país se quedó sin dólares y terminamos con aquello que, bueno, ustedes ni habían ni nacido, alguno acá sería muy pequeño, pero terminó mal la historia, ¿sí? Hoy la historia es un poco diferente, pero también se le presenta un riesgo y un problema potencial enorme a la Argentina con este Fondo de la Estabilidad Cambiaria del Tesoro de los Estados Unidos, que me parece muy importante discutir. Perfecto. Perfecto. Vuelve a la mesa Martín Guzmán. Fuerte el Bien. aplauso por su aparición inesperada en pantalla. Hizo una Manu Jove, ¿eh? Sí, hizo la de Manu Una Joven. Manu Joven simultáneo. Es difícil hacerla. La verdad que sí. Porque tenés que desmembrarte tu cuerpo Es y que después es así. aparecer La ahí. gente no desaparecer. sabe que acá tienen el portal de teletransportación. Claro, Exactamente, porque el estudio está en otro lugar. Por eso siempre Rufo pregunta si lo copiamos. Claro, Hay que venir exactamente. acá a los estudios para verlo en vivo y Que entenderlo. incluso no es teletransportación porque te desintegra a vos y te vuelve a crear del otro lado. Ya está, creo que ya está. No, bien. es como ya la está, mosca, creo, amigo. creo que estábamos, es como la estábamos mosca. bien hasta el... No. bien. Bueno, nunca lo usaste vos. Martín, de verdad nunca lo usé. Ahora día lo voy a hacer yo. Martín, te pregunto entonces, vamos ahora concretamente a lo anunciado por Scott Bessent, por el gobierno norteamericano. Y te puedo hacer una pregunta, más desde incluso lo personal y conociendo algunos de los actores o elementos. ¿Qué le pasa a Scott Bessent? ¿Por qué tanto? O sea, me sorprende un poco. Comprendo perfectamente estar alineado regionalmente con Estados Unidos, con la administración de Trump, pero el loco la está militando. Yo no entiendo si está comprado en bonos, porque un día por medio sale a declarar de que esto es solvente y va para adelante. La está militando directamente Scott Bessent. Ni siquiera dijo apoyo a Milei. De la Fuerza del Cielo. Sí, de hecho, yo no estoy viendo a los candidatos de la Libertad Avanza hoy a hacer campaña. La campaña llega desde Estados Unidos. Esa es la realidad. Es un montón. No sé. O sea, se mandó a alguien que tiene una trayectoria en el sistema financiero. Es un ariete fundamental hoy del gobierno de Trump, con un nivel de agresividad en lo político y de intromisión externa que yo no recuerdo. No recuerdo haberlo visto nunca en los Estados Unidos, la verdad, a ese nivel. Porque antes obviamente eso existía, pero era más bajo el radar, detrás de las cortinas, recontra existía, pero no era tan vocal, tan claro desde el discurso. Tan público. Tan público, tan en la cara. Un tuit diciendo, esto es guita que ponemos para que gane Milei.
Claro. ¿Sí? Pero cuando uno mira, pero esa guita es deuda de los argentinos, la vamos a pagar todos. ¿Estamos seguros que nos conviene esto? Eso es lo que está pasando. Ahora, si vamos a por qué se da en esta situación, tenemos que recordar que antes que esto, hace ¿cuánto? Hoy estamos a 6 meses casi, hubo un préstamo nuevo del Fondo Monetario Internacional. Le aprobaron 20.000 millones de dólares al gobierno actual, le desembolsaron 14.000 millones y en abril, el mismo secretario del Tesoro de los Estados Unidos había dicho, ojo que esto no es lo único que hay, si no llega a andar porque hay algún shock externo, dijo, y mientras se mantengan en el programa con el FMI, nosotros podemos poner más plata de este Fondo de Estabilidad Cambiaria, que como no se usaba hacía, ¿cuánto? 30 años, todos lo mirás como diciendo, qué raro esto. No anduvo la cosa, ni siquiera se cumplió el programa con el FMI, porque el gobierno tenía que juntar dólares, acumular reservas, y no lo hizo. Y cuando se puso feísima la cosa, porque está claro que no pintaba para mejor la elección después de lo que estaba pasando la semana pasada, ahí el gobierno de los Estados Unidos dijo, no hay que dejar que esto se agote, no hay que dejar que este gobierno se caiga tan fácilmente desde su plan económico, acá estamos nosotros. Y se anunció que todavía no se puso $1, todavía no hay. Es toda una promesa. Por ahora es es eso. solamente mostrar que hay están posibilidades. atrás, hay claro. posibilidades. Porque la gracia, pensá que internamente en los Estados Unidos tiene costo político prestarle a la Argentina. ¿Lo ves? Es muy público. Se están discutiendo ahora por Argentina. Sí, hoy hay un tuit de Democrats, los demócratas, @The Democrats creo que es, que dice Estados Unidos segundo. Claro. Estados Unidos segundo. En vez de No era America como- First, Exacto, America Second. Exactamente. Ayer hay un comunicado impresionante de la Asociación de Sojeros de los Estados Unidos, Sí, lo vi. que dice... Nos están cagando. Claro, dice, no le podemos vender a China soja. Y los chinos le compraron 20 buques de soja a la Argentina y encima usted, secretario del Tesoro, le da 20.000 millones de dólares. ¿Cómo es esto? Hay un acuerdo con China. Una senadora muy influyente en los Estados Unidos dijo, están haciendo un salvataje a un gobierno que no anda y a gente que especula con dinero de los taxpayers, de los contribuyentes estadounidenses. Entonces tiene un costo interno. Así que lo ideal para el gobierno estadounidense es que nunca tengan que usar ese dinero. Que el solo anuncio de que está la posibilidad calme la situación. Si llega a usarse, estamos en problemas serios. Tengo Pará. sí. ¿Por qué? Porque lo que justamente quería preguntarte es, si vos tenés ese nivel de respaldo, con el secretario del Tesoro yanqui fanatizado con vos, andás a ver por qué. Bien. ¿No te hace medio invulnerable? Es como córranme todo lo que quieran, el loco que imprime dólares me está diciendo que está conmigo. ¿A quién fortalece? Al gobierno de Milei. ¿Pero eso significa que fortalece a la Argentina? Esa es una pregunta clave. No, asumo que no. ¿Por qué lo espaciaron tanto? Esa es una pregunta clave. De hecho, la gente no parece estar muy contenta, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, viendo el resultado de las elecciones de hace unos días. ¿Sí? Hay un deterioro en la producción, en las oportunidades de empleo en la Argentina. O sea, si ves los datos que salieron la semana pasada de empleo, ves que bajó un poquito el desempleo, no porque aumente el empleo, sino porque hay gente que no busca más trabajo. Entonces no aparece más como desempleada, se cansó de buscar trabajo, viene aumentando la informalidad. Es una situación bastante complicada para muchísima gente. Y este no es un préstamo, no es la situación de agarrar un país de Europa occidental cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que cayeron un montón de bombas, tiene destruidos los edificios, las escuelas, las rutas, las universidades, y hay un reseteo del sistema político interno. Hay un país que se vuelve la nueva hegemonía, ganó la guerra y dice, quiero que esto sean parte de mi cadena global de valor, de producción. Vamos a poner dinero, Plan Marshall, para la reconstrucción. Hay un proyecto del lado del que recibe el dinero y hay orden político interno del lado del que pone el dinero y una definición clara. Esa no es la realidad de la Argentina. Si a mí me vienen así, si tuviéramos acá, estamos todos de acuerdo en que hay un proyecto de desarrollo del país para el cual necesitamos financiamiento. Y el financiamiento viene de una nación que
está firme, que no tiene un nivel de conflictividad interna tal que cambie un gobierno y cambian todas las decisiones, fenómeno, con condiciones buenas, nos serviría. Pero eso no es lo que está pasando. ¿Alguien cree que se va a usar, si llegan esos dólares, se van a usar para mejorar la productividad de la Argentina, para construir más rutas, más universidades? No, para desarrollar capacidades tecnológicas. No, de hecho es un gobierno que pregona abiertamente que la obra pública es chorear. O sea, y que es capaz de vender el último dólar para mantener el tipo de cambio. Y si vos ves los comunicados del Tesoro, dice, esto está buenísimo, lo mejor es el gran plan económico y hay que profundizarlo. Y en todo caso hay que apoyar la agenda de menos presencia del Estado. Cuando al mismo tiempo vos hablas con la gente quiere que haya mejores rutas, que no, las rutas que están deteriorándose, que eso no pase, la gente quiere que ir al hospital público, que las cosas estén bien. Entonces hay una diferencia muy grande entre lo que demanda una parte de la sociedad argentina y lo que se busca profundizar con esto. Y después está el tema de que si llega a estar el dinero, si llega a hacer falta, se va a usar para pagar otra deuda externa o se puede usar, volver a usarlo del FMI, como se hizo la semana pasada, para sostener el valor del tipo de cambio. Y sin que eso nos deje nada, nos quedan condicionamientos que ni siquiera sabemos cuáles son, porque todo esto es muy opaco. ¿Creemos que esta gente va a regalar algo, va a regalar cosas? Acá nadie regala nada. Todo viene a cambio de algo. Los yanquis decís. Claro, nadie te regala nada. ¿Por qué te van a dar la plata así porque sí? ¿Qué se enamoró el presidente de Estados Unidos del presidente argentino? No es así. ¿No? Perdón, pero no quiero. O sea, qué pena. Con Scott Bessent hay algo raro igual, ¿eh? Scott Bessent está demasiado metido. Y es un montón. Pero bueno, entonces lo que ocurre es que vos le das un poder, te diría inclusive de chantaje, a el que ahora pasa a ser el nuevo acreedor tuyo. Hay un montón de formas en que se puede hacer. Imaginémonos que el Tesoro estadounidense compra bonos argentinos en pesos o tiene pesos argentinos a cambio de darnos dólares. Sí. Y de pronto no le gusta lo que ve políticamente en la Argentina. ¿Qué puede decir? Bueno, yo mañana puedo vender todos esos pesos. Vendo todo, me voy a la mierda. Vendo todo. Y si vende todo, ¿qué creen que pasa con el valor del dólar? Con la cotización del dólar, si salen a vender un montón de pesos de golpe, un gobierno con un montón de pesos. Sube. Y claro. Es el problema que tiene Estados Unidos con China, que China tiene los bonos estadounidenses. Pero China no lo hace. Y acá nos estamos metiendo en el medio de un conflicto interno que tiene el sistema político estadounidense, en el medio de un conflicto geopolítico. No estamos yendo de la mano de el que acaba de convertirse en el nuevo hegemón. Estamos metiéndonos en el medio de un montón de conflictos y estamos exponiendo a la sociedad argentina a eso. Si pasa esto que te digo, si llegan efectivamente los dólares porque el gobierno los necesita, quedamos expuestos a que el día de mañana digan, bueno, no, ahora nos vamos. Y ahí es mucho más fuerte el impacto. Estas cosas terminan costándonos mucho. La Argentina necesita, obviamente, definir un proyecto para dar un salto de calidad. Somos un país de mitad de tabla. ¿Podríamos estar más arriba? Sí, tampoco arriba de todo, pero podríamos claramente estar bastante más arriba. No es lo que está pasando acá. Estamos dando pasos que nos alejan, nos van a hacer cada vez más difícil ordenarnos. Son condicionantes. Ya tenemos la deuda con el FMI, que es un condicionante. Tenemos deuda externa con el sector privado internacional, que es un condicionante y lo va a hacer en algún momento con más notoriedad que ahora, que hoy todavía se paga poco por eso. Y ahora vamos a tener otro nuevo que juega como juega y que inclusive a sus vecinos socios comerciales un día se levanta y dice, bueno, vos sabés qué, mañana vos vas a pagar por todas tus exportaciones a mi país 50% de aranceles. Pero ¿cómo? No es que yo era tu socio comercial. ¿Y qué confianza tenemos nosotros en que no va a pasar a Argentina? Que si el pueblo dice, mira, yo no quiero ir más con este gobierno porque no me gusta, quiero otra alternativa. Por ejemplo, que gane el peronismo, que gane cualquier otra fuerza política. ¿Qué asegura que no vaya a pasar algo así? Eso es lo que a mí me preocupa. Tengo una pregunta hablamos de la cuestión de las retenciones, hablamos de este acuerdo internacional. Te pregunto por la economía real, ¿no? Lo que supongo que le dicen micro también. Un poco lo comentaste, pero salió hoy un dato de pobreza que nuevamente arroja que disminuye la pobreza en este gobierno. ¿Vos qué pensás de eso, de esa medición, de ese estándar? No, yo obviamente no cuestiono la medición. Yo creo que con este esquema, así como tenemos un deterioro muy grande en el mercado de trabajo, en la producción, es esperable que hasta tanto se dé vuelta la situación cambiaria, se diese una baja de la pobreza. Ojalá
hubiéramos logrado generar un aumento real en la productividad de la economía argentina, que es el gran problema, estamos estancados del año 2012. Eso no ha ocurrido. Pero cuando vos tenés una apreciación del tipo, lo que los economistas llamamos el tipo de cambio real, que básicamente es que el dólar se abarata. Dólar barato. Eso es lo que tiende a... Primero, la baja de la inflación es muy positiva para atacar el problema de la pobreza porque le pega más al que más desprotegido está para defenderse, que es el trabajador o la trabajadora informal. Sí, pero con el dólar barato pisado vos tenés una apreciación del peso, Claro, digamos. La pero- gente gana más entonces en el número. En medido en dólares, pero hay un tema que cuando vos tenés una apreciación real, lo que se llama la canasta básica total, que es lo que define principalmente la pobreza, tiene menos inflación que la canasta total de consumo, que la canasta general, que lo que mide este índice famoso, el IPC, el índice de precios del consumidor. Porque cuando vos tenés un abaratamiento del dólar, los precios de los alimentos crecen menos que el resto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo eso se puede importar o exportar. Es comercializable internacionalmente. Sigue una tendencia, sigue al dólar, lo sigue más. Así como este esquema de planchar lo más posible el dólar para bajar la inflación termina siendo inconsistente y dándose vuelta si no lograste transformar la economía del país y aumentar la productividad, en el corto plazo te ayuda a bajar la pobreza. Lo que nos debería importar es que baje no solamente en el corto plazo, sino que baje en el tiempo, que eso se sostenga en el tiempo. Y no veo que hoy se estén generando las condiciones para eso. De hecho, si no hubiese estado esta asistencia del Tesoro de los Estados Unidos tan fuerte, no hay duda que hubiese habido una devaluación y eso hubiese dado vuelta parte de la reducción de la pobreza que se vino observando en el último tiempo. ¿La expectativa de evaluación permanece? O sea, vos con estas condiciones, con el respaldo de Estados Unidos diciendo lo vamos a bancar lo que haya que bancarlo, con el nivel de endeudamiento que tiene, con ahora la liquidación esta que le entra a las exportadoras, ¿cómo es el post-octubre? Que es como si todo se hubiera seteado a ese momento, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Bueno, hay 4 semanas, pero después de octubre, ¿qué pasa con este modelo? Por ahora, baja fuertemente la expectativa de evaluación. Porque está todo el mundo creyendo que ahora sí están los dólares para cumplir con los distintos compromisos. ¿Qué es lo que el mercado veía? Miren, con los dólares que tienen hay dos objetivos al mismo tiempo que no los pueden cumplir. No pueden sostener el tipo de cambio y pagar, o sea, el dólar, y al mismo tiempo pagar la deuda Pagar los externa. bonos. Exacto, no alcanza para los dos. Entonces ahora la percepción es que sí alcanza. El tema es que dudo de que esto vaya a transformar a la economía real. De hecho, creo que no va a ocurrir. Y si no transforma la economía real, los mismos problemas que se vieron en estos días que pasaron, eventualmente se vuelven a ver. Pero estos son procesos que llevan un tiempo. Con esto el gobierno gana mucho tiempo en cuanto a poder sostener la estabilidad cambiaria y la percepción de que se repaga la deuda, pero no se ve ningún cambio importante para transformar la economía real y cómo vive la gente. Ahora, con tiempo, vos decís mucho tiempo. ¿Qué es mucho tiempo? No mucho Porque tiempo, gana tiempo. Mucho tiempo no. Lo que pasa es que la Argentina es una economía hipervolátil que en este esquema mesadinerista Sí. ha aumentado su volatilidad. Es como una suma de cortos plazos. Hoy el plazo, el horizonte para el gobierno es 26 de octubre. ¿Sí? Son 4 semanas, un poquito más de 4 semanas, 21 jornadas de mercado. Es ese el horizonte. Y después, empieza otra etapa. Claro. Martín, te agradezco por la explicación hasta ahora, por todo, por lo que has expuesto. Igualmente sos bienvenido a quedarte. Ahora vamos a hablar de astrología. No sé cómo te llevas con la astrología, si es una pasión para vos también, si define alguna de tus decisiones o no. No viene, al menos decisiones no viene definiendo. Pero Ok. bueno, por ahí ayudaría un poco. ¿viste? Ok, bueno. Por ahí ojo, tengo que ojo. probar. Te sorprenderías, te podría sorprender,